Bueno, tomen asiento y vamos a continuar. No, pero sí se nota. Yo creo que levanta el iPad porque es algo cortado. ¿Te ayudo? Ya, sí, ya. Bueno. Hemos estado hablando en estas semanas de precisamente la santificación. Y pues bueno, es un tema bastante extenso porque abarca muchos aspectos de literalmente toda nuestra vida cristiana. La santificación, decimos, es este proceso que se va dando durante toda la vida cristiana. Y entonces, pues obviamente hay muchas cosas que debemos considerar dentro de él. Y hablábamos hace 8 días particularmente de estas, digamos, acciones neutras, si le queremos decir así, que la palabra de Dios ni condena, ni tampoco ordena. Es decir, que no hay un mandamiento a propósito, ni tampoco una condenación de parte de la Escritura. Y decíamos que la palabra que nosotros conocemos, en este caso, es adiáfora. Y hablábamos precisamente de lo ceremonial hace 8 días, que sí causa ciertos conflictos, especialmente dentro de la iglesia. Sí hay, obviamente, bastantes divisiones, pero, esto es importante, no son tan delicados como lo son los asuntos morales. A propósito, por ejemplo, de lo ceremonial, decíamos, si poníamos como ejemplo, el estilo de la liturgia, el estilo por ejemplo, del bautismo. Tantas cosas que, por ejemplo, la palabra de Dios, por razón obvia, no regula. Y decíamos algo muy importante a propósito de lo que leímos en 1 Corintios 10, estas palabras que utiliza San Pablo. Y fíjense, muy importante, dice que todo nos está permitido. Todo es permisible. La palabra que utiliza aquí es lícito. Nosotros conocemos, y tristemente la palabra con la que más estamos familiarizados es con lo ilícito, ¿verdad? Pero bueno, dice el apóstol San Pablo, para los que somos cristianos todo es permisible. ¿Por qué? Pues porque estamos en la libertad del evangelio, ¿verdad? Los cristianos, decía yo, podemos hacer lo que queramos, entendiendo precisamente que lo que queremos es la voluntad de Dios. Entonces, el cristiano, por ejemplo, aunque técnicamente tendría toda la libertad de ir a matar a alguien, no lo va a hacer porque esa no es la voluntad de Dios. Y para eso, para los cristianos, nos sirve la ley del Señor, porque pues obviamente en la ley del Señor aprendemos su voluntad. La ley del Señor dirige nuestra voluntad, precisamente pues porque no es bueno confiar en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, hablando de esta libertad, de que el cristiano puede hacer lo que quiere, entonces, hablando de esta ley del Señor que estoy diciendo, hablando de la palabra del Señor que edifica nuestro espíritu, pues bueno, vienen estas palabras: no todo conviene y no todo edifica. Es decir, que dentro de esta libertad que tiene el cristiano, dentro de este libre arbitrio que tiene el cristiano, lo que dirige nuestro arbitrio, lo que dirige nuestra voluntad, es lo que conviene y lo que edifica. Porque es lo mismo que hace el Señor, ¿no? El Señor no nos da leyes nada más porque quiere.
El Señor no nos da leyes nada más para entretenerse. No, el propósito de la ley de Dios, tanto para el no creyente como para el creyente, es la propia edificación, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, del lugar que tienen las autoridades. ¿Cuál es el punto de las autoridades humanas? Pues precisamente ayudarnos a hacer buenas obras, ¿no? Ayudarnos a entender a condensar lo que es conveniente y lo que es edificante. Entonces, muy importante esto a propósito de lo ceremonial. ¿Qué de las cosas del oficio, en este caso, sirven para la conveniencia, por ejemplo, y la edificación de la congregación? Hay congregaciones que, por ejemplo, han crecido y se han formado en un cierto estilo. Y entonces, mientras sea conveniente y mientras sea edificante para la congregación, pues no hay razón precisamente de entrar en un asunto que dañe, en este caso, la espiritualidad de la iglesia. Entonces esto es importante a propósito de la liturgia, el tipo de música, por ejemplo, los rituales para el bautismo, para la comunión, etcétera, etcétera. Todo esto entra en lo que le decimos lo adiáfora ceremonial. Pero entonces viene un aspecto quizás un poquito más delicado para nosotros, que es lo moral. Y digo no para nosotros porque nosotros somos como San Pablo describe, pero sí para muchos. Y acá nos referimos con lo moral. ¿Qué aspectos de la moral entran precisamente en lo adiáfora? Y por ejemplo, aquí en mis notas tengo algunos, que es por ejemplo el fumar, el tomar, el apostar, por nombrar algunos ejemplos. Y esto es algo que debemos nosotros tener en cuenta. La palabra de Dios prohíbe el fumar, la palabra de Dios prohíbe tomar, la palabra de Dios prohíbe apostar. Pues ahora sí, ¿tendríamos que decirlo desde el punto de vista de la Escritura? No. La Escritura no prohíbe ninguno de estos tres ejemplos. ¿Qué es lo que sí prohíbe? En este caso, bueno, lo que prohíbe es la embriaguez. Y obviamente por el contexto histórico de la palabra de Dios, en la embriaguez podríamos incluir también la adicción al cigarro, por ejemplo, al puro. En cuanto a las apuestas, la palabra de Dios prohíbe las apuestas. Pues técnicamente no. Ahorita no tengo presente el versículo, pero dice la propia Escritura que del Señor es la suerte. Entonces tenemos que, les digo, no tengo presente el versículo, pero dice del Señor es la suerte. Es decir, que incluso lo que para algunas personas sería buena suerte, sería, no sé, el destino, lo que querramos, eso no se escapa de las manos del Señor. Cuando un cristiano se gana la lotería, no es por buena suerte, no es por azar, sino porque el Señor así lo permitió. Y creo que no usa la Escritura la palabra suerte, lo que usa es el azar. Del Señor es el azar. O sea, Él es dueño de todo, ¿no? Y en este caso, pues también es dueño el Señor de la uva fermentada. También es dueño el Señor en este caso, pues no sé, de lo que sea que esté hecho el cigarro, ¿no? El tabaco, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el pecado al que nos arriesgamos con el fumar, el tomar y el apostar?
Porque hay un pecado, allí sí, o sea, no que necesariamente estas actividades sean de pecado, sino que sí nos arriesgan a uno. El pecado al que nos arriesgan estas cosas es la idolatría, y ese es el problema. ¿Qué es, por ejemplo, una persona ebria? ¿Qué es, por ejemplo, una persona que tiene un problema de adicción al alcohol, adicción al cigarro, adicción a las apuestas, etcétera, etcétera? Pues una persona idólatra. ¿Tienes abierta la ventana? La de hasta allá. Cuando habla dice no veas al vino cuando arrojea. Y habla muy triste de cómo se pierde ¿qué será cuando se embriaga la persona pierde control? El problema entonces que yace detrás de todos estos es la idolatría. El que la persona precisamente encuentre, digamos, su consuelo, encuentre su salida, encuentre su refugio en otra cosa que no es el Señor. Y más que la dependencia, digamos, voluntaria, lo más triste de estas tres actividades es que se vuelve algo psicológicamente necesario. Y las adicciones, eso pues bueno, quienes lo estudian lo saben, las adicciones se llaman así porque están fuera del control de la persona. Y la frasecita que todo el mundo se sabe de yo lo dejo cuando quiera, ese es el problema, porque no quieren. Y no quieren porque no pueden, y no pueden porque no quieren. Y cuando estamos hablando de una persona que es, y ni siquiera, y vaya en nuestro tiempo, ya ni siquiera estamos hablando nada más de, por ejemplo, fumar, beber o apostar. Estamos hablando ahora ya de la dependencia a los videojuegos, por ejemplo, de la dependencia a las redes sociales, de la dependencia a las drogas, y la dependencia al trabajo también, que tristemente hacen todo menos lo que dice aquí el apóstol San Pablo: convenir y edificar al cristiano. Ese es el problema. Fíjense cómo dice, y vaya, me sorprende, digamos, de alguna manera el detenimiento con el que el apóstol San Pablo habla en cada uno de estos versículos que siguen. Fíjense bien, nos está poniendo un ejemplo. En este caso, pues bueno, es la comida sacrificada a los dioses, ¿no? La carne. ¿Por qué? Pues porque antes, dentro de las prácticas paganas, particularmente de los griegos, que pues tienen que ver con Corinto, se sacrificaba alimento a los dioses en fiestas, depende del contexto del que estamos hablando, pero por ejemplo a veces habían fiestas en honor a. Entonces, en las fiestas dionisíacas, pues uno de los tantos ejemplos, se hacían banquetes en honor a, y toda la ciudad se reunía, a veces la aristocracia nada más, pero bueno, se reunían todos para celebrar, en este caso, a Dionisio, ¿no? Y se traía todo este tipo de cosas, la gente se esforzaba por poder aportar algo para la fiesta y después lo repartían entre todos. Bueno, en otros casos también se quemaba literal animales a los dioses. Y bueno, pero después de la celebración y todo esto, ¿qué le hacía la gente a la comida? Pues se la llevaba, ¿no? Y la compartían y todo esto. Bueno, ahora,
Esa es la posibilidad, ¿no? Ese era el problema, digamos, esa era la incomodidad que vivían los corintios, de que posiblemente la carne que alguien les fuera a invitar hubiera sido parte de alguna de estas celebraciones, ¿no? Bueno, en nuestro caso vamos a entenderlo, cualquiera podemos tomar el ejemplo que queramos, con el alcohol, por ejemplo, en una vinatera, o con la nicotina en una tienda de cigarros, ¿no? Y entonces está esa posibilidad. Obviamente aquí ya nos entrega a los dioses, pero pues sabemos el daño que causan estas sustancias, ¿no? Y entonces San Pablo nos dice cómo debemos hacerlo. Fíjense, dice, de modo que se vende, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es decir, que lo que San Pablo me está diciendo aquí es que a pesar de todo el daño que causa el alcohol, todo el daño que causan las apuestas, todo el daño que causa el fumar, con toda libertad moral como cristiano puedo ir a comprar y hacer uso de. Porque la palabra de Dios no lo prohíbe. Y fíjense qué importante dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Cuál sería el equivalente, por ejemplo, de motivos de conciencia en este tiempo? El ir a contarle cuánto grado de alcohol tiene un vino, ¿no? Ay, es que si tiene menos de tanto no es pecado, y si tiene más, entonces sí. No, ese no es el punto. Es decir, que el cristiano puede ir sin tener temor de estar ofendiendo al Señor. ¿Y por qué el cristiano puede ir sin temor de ofender al Señor? El apóstol San Pablo nos da respuesta en el versículo 26 y dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Y se acuerdan en aquella visión que tuvo San Pedro? A propósito de... Recordamos que para el pueblo de Israel, pues en este caso el alimento tenía bastantes restricciones, ¿no? Por asuntos de salud y por asuntos rituales. Pero bueno, en este caso, para el apóstol San Pedro, esta era una cuestión de fe. ¿Por qué? ¿Por qué era una cuestión de fe para el apóstol San Pedro? Porque San Pedro relacionaba de manera riesgosa su salvación ¿con qué? Relacionaba su salvación con mantener una dieta según el Antiguo Testamento. Muchos cristianos, al igual que San Pedro en aquella ocasión, relacionan su salvación con tomar o no tomar alcohol, nicotina o lo que sea, ¿no? Y el apóstol San Pablo nos dice, no, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Se fijan que no tiene que ver con? Y dice, si algún incrédulo os invita, y fíjense cómo es tan específico el apóstol a propósito de esto que dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed. Yo no sé ustedes, pero pues bueno, las fiestas de ahora están medio distintas a lo que yo creo que el apóstol San Pablo pensaba, ¿no? Pero bueno, el apóstol San Pablo pudo haber pensado una cosa, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? Bueno, yo no sé ustedes en su experiencia, pero en mi experiencia, las fiestas de los incrédulos no son muy, digamos, ortodoxas que digamos. Y entonces imagínense en qué situación nos pone San Pablo cuando dice de todos los que les pongan en la mesa, comed. Porque ahorita nada más se pone carne y vino,
Se pone un montón de cosas. Y dice el apóstol San Pablo, bueno, pues incluso de esas cosas que les pone enfrente, dice, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Lo mismo. ¿Cuál es el problema? Y fíjense bien, dice, mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no sé si se dan cuenta que allí ya no estamos hablando del alimento, ya no estamos hablando del compuesto químico o lo que sea, ya no estamos hablando de la bebida, sino estamos hablando de una dimensión moral y espiritual que se le está asignando a ese alimento. ¿Por qué? Porque imagínense entonces, dice, mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué es lo que quiere decir la persona? Participa conmigo en lo sacrificado a los ídolos, y allí ya es diferente. Les voy a poner cómo sería un ejemplo más o menos en nuestro tiempo. A mí no me gusta, por ejemplo, tomar cerveza, me da asco, ¿no? Pero cuando alguien me invita y es lo único que hay que tomar, pues bueno, ni modo. Pero no es lo mismo que la persona me diga, es que no tenemos otra cosa, allí con toda libertad puedo hacerlo, a que me digan, no seas santurrón, no seas persinado, sé una persona normal. ¿Se fijan que le estoy cambiando el sentido completamente? Porque estoy asociando, bueno, no yo, la persona está asociando lo que el Señor creó con algo que ofende la santidad de Dios. No sé si me entiendan la diferencia entre una cosa y la otra. En ese caso, y fíjense, incluso en ese caso, que a mí me dijeran eso, el apóstol San Pablo nos dice, no lo comas, pero no por ti. No porque te haga daño a ti, no porque tú ofendas al Señor, sino porque si lo haces una vez que ese alimento se ha relacionado con algo que ofende al Señor, lo que vas a hacer es orillar a la persona a ofender al Señor, ella, no tú. Ven, que no, que está bien, que no seas así, que no seas delicadito, que no seas mocho, como dicen aquí en México, ¿no? Allí ya cambió la cosa. Y si yo como, si yo bebo de lo que sea que me están ofreciendo, por no ser santurrón, por no ser mocho, lo que ustedes quieran, le estoy mostrando a la persona que ser mocho está mal. Le estoy mostrando a la persona, al otro, que la piedad es algo, digamos, incorrecto. Que lo que conviene no es importante y que lo que edifica no vale la pena. ¿Se fijan cómo cambian las cosas? ¿Por qué creen que los cristianos no es recomendable que nos vean allí, no sé, ahora que van a haber muchas tiendas de marihuana, ¿no? Me imagino que van a haber ahora en el futuro. ¿Por qué no es bueno que los cristianos nos vean cada rato entrando y saliendo de la tienda de marihuana? Pues porque mucha gente lo va a entender como que, mira, es que Dios nos dice que usemos marihuana. No, el Señor no dice que uses marihuana. Tampoco lo prohíbe, pues porque la marihuana no existía, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto? De que luego la gente lo va a relacionar con su estilo de vida que contradice a Dios
Y si como cristiano les echo leña al fuego, pues ¿qué es lo que estoy buscando de esa pobre persona, no? Un ejemplo, ya digamos más en nuestra familia, si tenemos una persona que tiene algún tipo de adicción al alcohol, por ejemplo, y nos ofrece, y nosotros sabemos que tiene un problema de adicción, ¿qué hacemos si aceptamos? Lo que estamos haciendo es ay, mira, qué bueno y aceptable es que tengas una adicción. Y participamos en lenguaje bíblico en lo sacrificado a los ídolos. Y eso sí ofende al Señor. Dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Aquí estamos hablando de conciencia cristiana, ¿no? Del cristiano que sabe y que busca hacer lo que conviene y lo que edifica. Y dice San Pablo, fíjense, bien clarito, dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Porque incluso en esas circunstancias, y fíjense en los ejemplos que he puesto, dice, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Esa última pregunta que hace San Pablo tendría lugar si, por ejemplo, yo les digo, no tomen por el bien a los otros. Y entonces uno se dice, oye, pero ¿por qué? Ustedes con toda razón me dirían, ¿por qué me prohíbes hacer algo? Nada más por el bien del otro. Esas cosas no se pueden obligar, esas cosas deben salir del corazón, de un corazón que sabe y que quiere hacer lo que edifica y lo que conviene. Y fíjense, esta conclusión que da aquí el apóstol San Pablo, yo digo que resume todo. El que sí, que si no, que si está bien, que si está mal, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y nosotros bien sabemos cuando no estamos haciendo algo para la gloria de Dios. Bien que sabemos, y como cristianos no tenemos excusa. Bien sabemos cuando estamos fumando, cuando estamos tomando, cuando estamos apostando para algo distinto a la gloria de Dios, para sentirnos parte de, para sentirnos normales, para todo lo que queramos menos para la gloria de Dios. ¿Se fijan cómo estamos hablando en una dimensión distinta que no lo hagas porque es pecado? ¿Se fijan que estamos hablando en términos de libertad? Dice, si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Dentro de 8 días vamos a ver cómo, para terminar esto, vamos a ver cómo algunos cristianos pues precisamente relacionan este tipo de prácticas adiáfora que tienen que ver con lo moral, con la salvación. Hay cristianos que relacionan innecesariamente estas cosas con la salvación y hay cristianos que no relacionan cosas que sí deben relacionarse con la salvación. Es decir, es que el pastor me dijo que no tomo y no fumo, entonces también me jalo otras cosas, como por ejemplo el adulterio, ¿no? Es que mientras no esté casado, pues no rompo ningún matrimonio, ¿no? La fornicación y todas esas cosas, ¿no? Porque luego los cristianos dicen, bueno, es que yo puedo hacerlo. No, pues es que no es lo mismo, o sea, tampoco estamos hablando de todo, ¿verdad? Y bueno, entonces vamos a ver dentro de 8 días este aspecto también importante de la vida cristiana. Vamos a orar.
Gracias, Señor, te damos porque todo nos es lícito, Señor, porque todo podemos hacer, todo está permitido para nosotros, Señor. Y te damos gracias porque tu palabra nos enseña qué conviene, Señor, y qué edifica. Ayúdanos, Padre, a vivir vidas cristianas, Padre, que vivan para la edificación, que vivan para la conveniencia, Señor, de nuestro prójimo y de nosotros mismos. Padre, ayúdanos a tomar, a beber y a participar, Señor, de cosas, Señor, que sean buenas para la vida espiritual de otros, Señor, y para la nuestra. Y, Señor, te pido que en todos estos aspectos, circunstancias, Señor, que hemos mencionado, Señor, aprendamos en nuestra vida cristiana a hacerlo para la gloria de Dios. Señor, ayúdanos a vivir vidas cristianas de este tipo. Ayúdanos a vivir, Señor, de forma que te agrade. Y, Señor, que toda nuestra atención, nuestras acciones y nuestros esfuerzos sean para darte gloria a ti, Señor. Sé con nosotros en este día. Prepáranos para el culto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.